Vamos a invitar a nuestros próximos keynote speakers, María Constanza Sáenz y Pablo Pereira. Ellos son de Deloitte y vamos a estar conversando sobre temáticas que tienen que ver con ESG. Constanza cuenta con experiencia en la gestión y desarrollo de estrategias de sostenibilidad, finanzas sostenibles, reportes integrados y análisis normativo especialmente relacionado a NCG 461. Además, es especialista en la gestión e integración de los factores de ESG, actualmente gerente de sostenibilidad y cambio climático en Deloitte. Por su lado, Pablo cuenta con más de 8 años de experiencia en gestión de riesgos estratégicos y vinculación de estos con el gobierno corporativo de empresas de todo tipo de industrias. Actualmente se desarrolla en el área de riesgos estratégicos, prácticas centradas en la generación y evaluación de modelos de gestión de riesgos y en la identificación y gestión de los principales riesgos de cada organización. Actualmente es Senior Manager Strategic Risk en Deloitte. En esta oportunidad, nuestros invitados tienen una presentación que se titula Nuevas tendencias ESG, visualizando los nuevos riesgos estratégicos para las compañías. Así que lo recibimos con un gran aplauso, por favor. Adelante, Pablo y Constanza. Hola, buenos días. Ahora sí. Buenos días. Como ustedes saben, vamos a hablar de ESG y gestión de riesgos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es algo que ha movilizado la estrategia de las compañías durante los últimos años. No podemos pensar que auditoría interna y gestión del riesgo de las organizaciones están alejadas de esto o no pueden participar. Tenemos que ser actores principales y por eso la presentación tiene dos grandes puntos. Uno es qué tendencias se vienen en estas temáticas y después cómo las pueden implementar en nuestras organizaciones. Gracias, Pablo. Bueno, ahí un poquito de la agenda. Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Constanza. Y bueno, como decía Pablo, les vamos a contar un poquito de estas tendencias ESG, pero al principio vamos a partir por lo primero, que es un poco esta transformación de esta nueva visión de negocio. Entonces, primero, ¿qué es la sostenibilidad? Me imagino que todos hemos escuchado esta palabra múltiples veces, pero la sostenibilidad es un enfoque de negocio que persigue crear valor en el largo plazo para todos los grupos de interés, gestionando riesgos y pudiendo gestionar nuestros impactos tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Es finalmente un enfoque de gestión que nos permite repensar a las empresas y poder proyectarnos en el largo plazo. Eso es lo que apunta a sostenibilidad en el largo plazo. Como hoy día, si soy una empresa que lleva 50 años operando, me replanteo y puedo operar 50 años más. Y obviamente eso lo hacemos entendiendo que la sostenibilidad abarca todas las áreas de la empresa, en tanto los aspectos económicos, ambientales, sociales y su gobernanza. Las empresas hoy día que son sostenibles tienen claro su propósito social y ambiental, innovan en la toma de decisiones. También cuando se hace bien, se posicionan todas las decisiones clave y la sostenibilidad pasa a ser parte también de las estrategias de negocio. Se enfoca en el presente, pero también en el futuro, es decir, cómo nos seguimos proyectando, fortalece la marca y la reputación. Y además, que es lo que les decía, que ha cambiado un poco su enfoque, que ya no es una mirada más cortoplacista, sino que es una mirada en el largo plazo de cómo nos planteamos en los 5, 10 o próximos 15 o 20 años. ¿Ya? Luego, ¿cómo ha ido cambiando un poco esta nueva visión? Y aquí es donde comenzamos a transitar un poco de este capitalismo de shareholders o este capitalismo de accionistas hacia un capitalismo de stakeholders. Aquí tenemos la famosa publicación de Milton Friedman del año 1970, donde decía que el rol social de las empresas es incrementar sus profits, sus utilidades, perdón, es incrementar sus utilidades con cara a los accionistas. Hoy día eso ha ido cambiando y ha ido transitando hacia una mirada mucho más multiactor, y esto quedó súper claro lo que fue en el manifiesto de Davos del Foro Económico Mundial, donde se repiensa y se replantea el propósito de las empresas y se establece esta mirada multiactor y se crea y se dice que en el fondo el propósito de las empresas es crear valor compartido para todos los grupos de interés. Entonces vamos viendo cómo esta mirada va cambiando un poco y además esto fue respaldado por lo que ocurrió un año antes, el año 2019, en la Business Roundtable, donde participan
más de 180 CEO de las empresas más grandes de Estados Unidos, donde ellos también declararon que el nuevo propósito de las empresas va a ser con una visión multiactor, va a ser con un rol más social, donde el foco era desarrollar empresas que les sirva a todos los americanos. Por lo tanto, vemos que ya vamos transitando entonces a una nueva visión de negocio donde se involucra a todos los stakeholders y tengamos un impacto positivo no solo en el medio ambiente, sino que también con una mirada más social. Y bueno, ¿qué entendemos y cómo vamos bajando entonces a estos factores ESG que también me imagino que de alguna u otra forma los han ido escuchando? Los factores sociales, ambientales y de gobernanza son los 3 elementos centrales hoy día para crear valor en el largo plazo y son los 3 elementos centrales para medir la sostenibilidad y el impacto social de una empresa. Y estos factores están siendo cada vez más mirados por los inversionistas, se están tomando de una manera, están siendo considerados de una manera muy importante dentro de sus decisiones y análisis de inversión. Aquí tenemos una categoría, una pequeña categorización de algunas materias y materias materiales por dentro de los 3 pilares que las empresas debiesen gestionar. Y aquí me refiero a temas materiales porque esto no solamente hay que mirarlo desde la forma en cómo estos temas puede la empresa impactar de una manera externa, sino que estos también ya pueden tener un importante impacto de una manera interna, es decir, cómo estos temas hoy día pueden impactar financieramente una empresa y en la creación de valor en el largo plazo. Y obviamente siempre hay que tenerlo con la mirada de riesgo, que después Pablo nos va a contar un poquito más, porque hoy día no gestionarlos puede ser un riesgo importante para una compañía y, como les decía, puede tener un impacto financiero también importante en ella. Y bueno, ¿y cuáles son las principales tendencias que han ido empujando esta agenda ESG y que nos están permitiendo y en el fondo están presionando en esta transición a un desarrollo más sostenible? Como les decía, mayor valoración de los inversionistas por los factores ESG. Hoy día los temas ESG se están tomando las finanzas y se están tomando los mercados de una manera muy, muy fuerte. Hoy día el riesgo climático y los riesgos ESG son un riesgo de inversión. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo ha ido aumentando las emisiones de deuda sostenible o de emisiones temáticas, es decir, bonos sociales, bonos verdes, bonos etiquetados, y cómo podemos ver también cómo ha ido aumentando las adherencias a los principios de inversión responsable de la ONU. Aquí, de hecho, ya a la fecha, hacia 2022, finales de 2022, ya son cerca de 5.000 adherentes, lo que significa más de 120 billones de dólares de activos bajo gestión. O sea, ya podemos decir que es una masa crítica bastante importante de inversionista y de inversión que ya está comprometido con los principios de inversión responsable y con esta tendencia. Y bueno, ¿y qué es finalmente la inversión sostenible? Esto es como los mercados de capitales van de cierta forma redirigiendo los flujos de capitales hacia una inversión más sostenible para poder desarrollar un mercado más sostenible. Hoy día la inversión sostenible es una estrategia de inversión donde los inversionistas incluyen dentro de sus decisiones, procesos y análisis y tomas de decisiones de inversión los factores ESG. Esto está madurando considerablemente. De hecho, según datos de Bloomberg, lo que se prevé al 2025 es que los activos van a crecer hasta 50 billones de dólares, lo que va a suponer que va a ser 1/3 de todos los activos gestionados a nivel mundial, lo cual es muchísimo. Bueno, y aquí no sé si todos alcanzan a ver, pero me pareció interesante mostrarles. Pero este es un pequeño extracto de un estudio de Schroders. Schroders también es un gestor de activos muy importante y muestra un análisis, ese es cómo ha ido creciendo el número de búsquedas en Google de la palabra ESG. O sea, vemos que esto, la verdad, está siendo cada vez más relevante para los inversionistas y está siendo cada vez más empujado en el mundo de la finanza. Otra tendencia importante que también me imagino que todos estamos súper al tanto, que tenemos un desafío mundial muy urgente, es el tema del cambio climático. Aquí quisimos mostrarles
un par de conclusiones. Son conclusiones del último informe del panel intergubernamental de la ONU, del grupo IPCC. El grupo IPCC es un grupo de científicos y expertos que evalúan y monitorean la ciencia global relacionada al cambio climático. Es un grupo convocado por la ONU y el último reporte salió en marzo de este año, donde la verdad es que nos muestra conclusiones bastante urgentes y bastante preocupantes. De partida, el cambio climático ya podemos decir que es atribuible en un grado de 100% a la actividad humana, lo cual es bastante preocupante porque algo no estamos haciendo muy bien. Y obviamente ha provocado cambios en la Tierra que no tienen precedentes en la historia humana. Bueno, podemos ver también concentración de CO2, aumentos de nivel del mar, los deshielos, el retroceso de los glaciares también son impactos que lo estamos viviendo día a día. Y el mundo, en este caso, ya necesita una acción urgente. Estamos viendo además que la financiación de la acción climática está muy deficiente, drásticamente diría yo. Y de hecho lo que se espera es que para que podamos hacer frente a esta escala de acción necesaria, debemos aumentar en un 300 y en un 600% la financiación contra el cambio climático, lo cual es bastante. Y obviamente hace un llamado muy importante a que debemos alejarnos lo antes posible a los combustibles fósiles y transitar a energías más limpias y renovables. Y bueno, y lo último, y esto no lo podemos dejar detrás, es que obviamente el cambio climático exacerba los desafíos sociales. Y aquí tenemos como principales tendencias también los desafíos sociales. Hoy día el cambio climático, y a mí me gusta mucho decir esto porque en el fondo muchas veces nos concentramos en el medio ambiente como por el medio ambiente, pero la verdad es que tenemos que cuidar del medio ambiente por las personas. Si no estuviéramos nosotros, el medio ambiente se cuida solo. Entonces tenemos que preocuparnos de eso por nosotros mismos y porque además el cambio climático exacerba los desafíos sociales y está provocando desplazos muy importantes. Hoy día, de hecho, ya se está hablando de los refugiados climáticos, países, por ejemplo, como India, donde el año pasado llegaron a picos de temperatura sobre los 50 grados, afectando la producción de alimentos, afectando la producción también de electricidad por la sobredemanda. La verdad es que se torna invivible. Entonces, tenemos que preocuparnos de esto también por las personas. Y obviamente por los desafíos que tenemos por la pandemia, en el fondo la recesión económica también que contrajo la propia pandemia. Y de hecho, del último informe del CEPAL es que de los últimos, o sea, especialmente en América Latina, retrocedimos casi 30 años en materia de pobreza, lo cual es bastante. Bueno, y por último, es algo que lo estamos viendo día a día, mayor presión regulatoria. Eso también obviamente está impulsando de una manera mucho más rápida la agenda ESG y porque obviamente los reguladores están mucho más preocupados de la fiscalización de estos temas para evitar caer en el greenwashing. Hoy ya tenemos un proyecto de ley que fue ingresado el año pasado sobre el lavado verde, que todavía está en trámite, pero sabemos que probablemente se va a venir algo. La CMF también está súper preocupada de eso. Tenemos la norma carácter general 461, que ya exige mayor información a las empresas, no solo financieras, sino que también de sostenibilidad. Hay un anunciado también que están trabajando en una nueva regulación para la industria de fondos. El gobierno también tiene sus propias metas, porque debemos nosotros también cumplir a nivel nacional con nuestros compromisos para el Acuerdo de París, y eso obviamente va a seguir acelerando mayores regulaciones y mayor acción para ir cumpliendo esta agenda y esta transición de los temas ESG. Y bueno, ¿cómo medimos la sostenibilidad? Aquí les quisimos traer un pequeño scope de cuáles son los principales índices, estándares y marcos de divulgación en materia de sostenibilidad. La verdad es que hoy día hay muchísimos más también, pero en términos de índices o ratings, tenemos como los principales el Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good,
MSCI, CDP, Sustainalytics y Sustainable Fitch. Tenemos como dentro de los principales estándares y marcos de divulgación el Global Reporting Initiative, que hasta la fecha es uno de los marcos más utilizados por las empresas, que son los estándares gris para el reporte de información de sostenibilidad. TCFD, el marco son recomendaciones para la divulgación de riesgos y oportunidades relacionadas al cambio climático. SASB, Sustainability Accountability Standard Board, que son indicadores materiales financieramente para que las empresas puedan reportar su materialidad financiera. El Value Reporting Foundation, que hoy día está integrado a la IFRS, junto con el Integrated Reporting y SASB, y CDP, que también es un cuestionario para entregar la información a los inversionistas. Iniciativas internacionales, tenemos Pacto Global, las líneas directivas, todo el trabajo que también está haciendo la OECD, los Principles for Responsible Investment, que son los que les contaba, los principios de inversión responsables de la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que son principios que ayudan a las empresas a incorporar el compromiso por los derechos humanos, y los principios de Ecuador, que son principios especialmente destinados para la banca. Y bueno, certificaciones varias, como ven, ISO, Empresas B, Carbon Neutral, que finalmente lo que hacen es poder ayudar a las empresas en este camino para poder seguir construyendo esta relación más responsable y más sostenible dentro de sus propias compañías. Y bueno, y este es un tema que también les quisimos traer, que es un poco dentro de todo este proceso de medir la sostenibilidad. La gestión de datos es un tema muy importante y nos hemos dado cuenta que además de ser muy importante, está siendo cada vez más engorroso, principalmente porque muchas veces no tenemos los procesos adecuados, no tenemos las herramientas adecuadas, se trabaja desde un Excel, desde una hoja de cálculo, en un solo departamento o en varios departamentos, entonces no hay coordinación interna, hay duplicación de datos. Y obviamente aquí se pierde o corremos el riesgo de perder la calidad de los datos, la trazabilidad y la historia. De repente muchas veces pasa que una sola persona, por ejemplo en el proceso de elaboración de la memoria, se preocupa de recolectar todos los datos, lo hace a través de un Excel, pero esa persona se va. Y ese Excel se pierde o esa información se pierde y la empresa parte todo de nuevo al año siguiente. Entonces, aquí el llamado es un poco a establecer los sistemas, los procesos y la gobernanza adecuada para, obviamente, poder preocuparse de la trazabilidad de los datos, de la calidad de los datos y finalmente de cuál es la información que estamos entregándole al mercado. Y obviamente aprovechar la tecnología y la innovación para esto. Bueno. ¿Y cuáles son los desafíos que nosotros estamos viendo en torno a la divulgación? Como les contaba, hoy día tenemos una nueva norma, que es la norma de carácter general 461, que lo que hace es que modifica la norma 30, donde finalmente modifica la información de las memorias integradas, exigiendo ya no solo información de financiera, sino que de sostenibilidad también. Y además deroga la 385, que eran estas 99 prácticas de gobierno corporativo y son incorporadas a esta norma 461. Entonces tenemos que como principal objetivo es que las compañías se entreguen mayor y mejor información sobre sus políticas, prácticas y todo lo relacionado a los factores ESG para que obviamente los inversionistas puedan tener mejor información al momento de evaluar y tomar sus decisiones de inversión. Promueve con alta intensidad la reportabilidad y la gestión respecto al cambio climático. Y bueno, y obviamente las entidades informantes. Hay una gradualidad de implementación. Este año, ahora entre marzo y abril, ya estamos viendo las primeras empresas que están publicando de manera normativa el ejercicio del año 2022. Así que esperamos contar con mucha mejor y mayor información respecto al desempeño ESG y cómo esto también se linkea con el desempeño financiero de la empresa. Y como les decía también, es una parte muy esencial de esta norma, es que establece un marco de gobernanza y exige de cierta forma
cómo el gobierno corporativo, específicamente el directorio, se está haciendo cargo de estos temas. ¿Cuál es el rol que está teniendo el directorio? ¿Existe un comité o no hay un comité? ¿Cómo se informa? ¿Cómo se supervisa? ¿Cómo se están entregando los roles y responsabilidades? ¿Cuál es el rol del directorio y la alta dirección en materia de cambio climático? Hay todo un marco de gobernanza muy específico respecto de cómo los gobiernos corporativos se están haciendo cargo de estos nuevos desafíos. Y obviamente, con qué periodicidad y qué se está haciendo en el largo plazo. No solo lo que se está haciendo hoy, sino que cuál es la proyección a futuro de estos temas en los próximos años. Bueno, y finalmente me gustaría compartirles también, me imagino que todos conocen también la Fundación IFRS. El año 2021, en la COP26, y la Fundación IFRS anunció el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, el International Sustainability Standard Board, donde el objetivo que tiene ese consejo es crear las NIF de sostenibilidad, así como tenemos las NIF de contabilidad, las NIF de sostenibilidad, donde se puede incorporar la información financiera y la de sostenibilidad en un solo mismo estándar. El año pasado ya tuvimos 2 proyectos de norma, el S1 y el S2, que estuvieron en consulta. Hoy día la Fundación está en proceso de revisión y se espera que a lo largo de este semestre, ojalá no más allá de este semestre, podamos contar con los estándares finales, el S1, que son de requerimientos generales de ESG para las empresas, y el S2, que está específicamente enfocado en cambio climático y que toma como referencia el marco de TCFD. Así que eso es una muy buena noticia, porque finalmente nos va a permitir tener información confiable, veraz, de una manera mucho más estandarizada, que también es uno de los grandes problemas de la información ESG, que muchas veces no podemos contar con marcos estandarizados o información comparable. Por lo tanto, esperamos que de cierta forma la Fundación IFRS nos venga a ayudar en ese gran desafío. Presidente María Constanza, un aplauso para María Constanza. Tenemos preparada una pregunta y ahora le damos el pase a Pablo. Por favor. Vale, Pablo. muchas gracias. Constanza nos contaba sobre las temáticas que están tomando mayor repercusión en el mercado, pero nosotros tenemos casi todas nuestras organizaciones gestión del riesgo y auditoría interna. De alguna u otra forma tenemos que incorporarla a un mismo esquema, a una misma forma de trabajar. Lo primero que vamos a ver es que tenemos que integrar la sostenibilidad al negocio. Hasta el día de hoy estamos acostumbrados a hablar de estrategia de sostenibilidad o elementos aparte, hablar del ESG como una temática completamente distinta a la estrategia de la organización. Eso es lo que genera una descoordinación importante de cuáles van a ser los riesgos estratégicos, porque no los tenemos asociados a un mismo elemento. Entonces, lo primero que vamos a hablar arriba es alinear la rentabilidad con el propósito. Tenemos que incorporar el ESG en nuestra estrategia organizacional. Mientras tengamos 2 o 3 estrategias distintas, una comercial, operaciones y la de sostenibilidad por otro lado, rara vez vamos a lograr valor. Entonces, lo primero es trabajar en comprender cuáles son los riesgos, oportunidades. Ahí hay una mesa de riesgo después. Ojalá que hablemos mucho de riesgos y oportunidades, no solo la parte mala, sino de lo que podemos ganar al trabajar esto. Lo segundo es establecer el ESG como parte integral de la estrategia. Tenemos una problemática, lo vamos a conversar un poco más adelante, es que las organizaciones todavía no tienen claras las estrategias, todavía no está documentada, nos cuesta encontrarla, muchas veces la tiene solo el gerente general en su cabeza. Entonces es una problemática importante. Mientras la estrategia no logre capturar ESG, vamos a tener un poco cojo este modelo, porque nos va a costar encontrar cuáles son las problemáticas asociadas a esto. Pero podemos seguir trabajando. Tenemos que hacer gobernanza. Esto es ESG, tenemos la G, el gobierno corporativo. Necesitamos de una u otra forma establecer un modelo. No necesariamente es caer en la tentación de crear muchos más comités, pues ya tenemos muchos comités, estamos trabajando sobrecargados, sino ocupar los que ya tenemos para darle peso a esto. Si tenemos un comité de estrategia, tenemos que trabajar ESG ahí. Si tenemos un comité de auditoría, tenemos que tocarlo en ese punto. Si tenemos algún tema de gestión del riesgo, el ESG tiene que estar incorporado en ello. Si creamos otro comité a continuación, podemos duplicar o triplicar el esfuerzo y al final vamos a empezar a despedazar esto y en vez de holísticamente lo vamos a ver por pedazos. Va a ser peor. Si avanzamos, vamos a ver que
la gestión del riesgo de la empresa, lo que todos conocemos como ERM, ya está implementada en casi todas. No dupliquemos, no hagamos nuevamente algo. Pensemos en cuáles son esos riesgos que están asociados a nuestra gestión del riesgo, cuáles son las temáticas ESG que se vinculan. Si volvemos a hacer otro trabajo, vamos a pasar por algo que está ocurriendo hoy día en las organizaciones, que tenemos 2, 3 inventarios de riesgos corporativos y que se discute mucho cuál es el más eficiente, si el que hace gestión del riesgo, el que hace sostenibilidad o el que reporta a través de la memoria. Y ahí deberíamos tener una conjunción, decir que sea solo uno, porque no hay más riesgos. Hay solo una cantidad de riesgos estratégicos que tienen temática ESG en el fondo. Si avanzamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos que llegar a eficiencia, a mejora de procesos, a mejorar nuestra forma de trabajar. Esto no es solo construir la temática ESG, incorporar lo que nos contaba María Constanza, sino es creer que esto es una forma de operar mejor, de gestionar mejor mi organización. Si eso no lo hacemos, no estamos logrando el objetivo de hacer gestión del riesgo. Y lo último, yo creo que ya tenemos que, es con la parte más de marketing. Tenemos que ofrecer una mejor experiencia ESG, no tiene que ser solo por cumplir, tiene que ser por mejorar, por hacer una mejor organización. Tengo que medir, tengo que saber, como nos decía María Constanza, tenemos hoy día estándares que nos ayudan a medir la sostenibilidad, tengo que ponerme metas, tengo que asociar el rendimiento de mi compañía a temas ESG. Y el último es, cuenta tu historia, es saca un buen reporte, muestra lo que estás haciendo, sé también un poco marquetero con este tema, porque necesitamos mostrarle al mercado lo que estamos haciendo. Como yo les mencionaba, teníamos un punto importante, que es la estructura, la gobernanza. Hoy día tenemos distintos comités, podemos crear los que nosotros queramos como organización. Lo importante es entender que el directorio que está en la cúspide de esta pirámide de una otra forma es el que da alineamiento. Ellos dan el top and the top. Necesitamos que ellos sean el principal mensajero de esto. No nos sirve que sea solo el CEO o el gerente general el que le da fuerza a esto. Necesitamos que sea el directorio. Necesitamos que la estrategia, que el ESG, que la gestión del riesgo nazca de ellos. Que baje a través de los comités, que sea su fuerza de tarea, quienes impulsan, quienes motivan. Pero necesitamos que venga el directorio. De abajo nos vamos a dar cuenta que estamos todos. No hay ninguna gerencia, ningún C-suite que no esté en la alta dirección. Necesitamos algo holístico. La gestión del riesgo, sostenibilidad, podemos hacer una muy buena segunda línea de defensa. Podemos tener una muy buena auditoría interna como tercera. Pero si no tenemos una estructura de gobernanza que permita que las áreas operacionales, la primera línea, tome esto como un tema importante, va a ser cojo, va a ser imposible de motivar, va a ser difícil de lograr un resultado correcto. Se ve un poco raro, pero ¿cuáles son las problemáticas que hoy día tenemos? Lo primero, tenemos una estrategia débil. Las organizaciones hoy día no son muy buenas para documentar estrategias. Las estrategias organizacionales la tiene el presidente del directorio, la tiene el gerente o solo la primera capa de ejecutivos. Necesitamos que esa estrategia crezca, que sea mucho más fuerte y que considere los temas ESG, o vamos a seguir trabajando un poco sobre la rueda que ya estamos habituados. Si bien no tengamos estrategia, todos y en cada una de nuestras organizaciones nos podemos ver que estamos haciendo temas ESG, estamos haciendo distintas temáticas. Tenemos temas sociales, tenemos temas de medio ambiente, casi todos hemos comprometido algunas metas asociadas al medio ambiente, entonces ya tenemos algunos temas que ya están funcionando. Puedo meter mi gestión del riesgo en ellos sin ningún problema, tengo que hacerlo. Y lo último es, tengo que hacer gestión del riesgo sobre estas temáticas. Ojalá si tengo una estrategia fuerte, si no la tengo, lo hago igual. Tengo que seguir trabajando e impulsando estos temas. Esto es una forma que tenemos para ver que los temas ESG no son algo relativamente nuevo. Tenemos algo evidente que nos ha mostrado el World Economic Forum. No tenemos que pensar que estos riesgos están en nuestra empresa, pero sí son precursores de riesgos que sí estamos viendo en el día a día. Este es el mapa relacional de riesgos del 2013. El 2013, solo en la zona que está marcada con un círculo rojo ahí, habla de temas medioambientales. Eso era todo lo que podíamos asociar a temática ESG hace 10 años. Si miramos el 2023, lo que podemos ver en la zona roja es todo lo social, lo verde lo medioambial, y en el medio, en la zona azul, todo lo económico. No es casualidad que la parte económica sea justo el intermedio entre lo económico, entre lo social y lo ambiental. Se ha tomado estos temas los principales riesgos a los que estamos expuestos. Si esto está ocurriendo en el mundo, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo en mi empresa para capturar estos riesgos y llevarlos al día a día? Si pienso que no tengo ninguna relación con ellos, yo podría pensar que toda industria a la que estamos hoy día vistos como Chile tiene de una u otra forma relación con todos estos riesgos.
incluyendo los que no estamos directamente aquí, hasta Carabineros. Hasta Carabineros tiene estas mismas problemáticas. Todos tenemos las problemáticas ESG. Todos tenemos que incorporarlo en nuestra gestión del riesgo. Otra mirada, no se ve muy bien, este es el 2013. Si miramos la zona de arriba, los principales riesgos que tenían mayor probabilidad y mayor impacto era una mezcla de todos los tipos. Solo teníamos algunos del fracaso de la acción de cambio climático, gestión del agua y la emisión de gases de efecto invernadero como los más críticos. Si miramos lo que se evaluó para los próximos años, en 2 años más, hablamos del 2025, por lo menos en los colores vamos a ver que todo es social y ambiental. Principalmente lo que es verde y rojo es social y ambiental. Y si lo miramos en 10 años más, es decir, el 2035, ya no tenemos ninguna duda. Los temas ambientales van a capturar la importancia de los riesgos a nivel mundial. Si hacemos eso y extrapolamos eso que está pasando a nivel mundial, debemos preguntarnos cómo mi organización está capturando esos temas y se está preocupando para incorporarlos dentro de su inventario. Puede ser como riesgo o puede ser como una causa de ellos. Entonces nosotros le hacemos la pregunta de ¿cómo podemos incorporarlo en nuestra matriz? La mayoría de ustedes tienen una matriz de riesgo corporativo, 20, 30 riesgos más importantes, estratégicos. Hay distintos nombres para mencionarlo. Pero lo primero es, mira tu estrategia, apréndela, concientiza cuál es tu estrategia. Tenemos que saber cuál es el propósito de nuestra organización. ¿Es una de las debilidades? Sí, pero todos tenemos un propósito, toda organización tiene uno. Entonces tenemos que hacer esa captura, tenemos que permear en la organización cuál sea la estrategia. Lo segundo es, analiza cuáles son tus riesgos estratégicos, identifícalos, gestiónalos, muévelos todos los días. Pensemos cuáles son esos temas que destruyen mi estrategia, qué temas internos o externos van a hacer que yo no pueda cumplir con ese objetivo que tenía como organización. Y el tercer punto es, toma estos 25 riesgos, estos 30, y pregúntate, ¿cuáles tienen temática de ESG? ¿Cuáles son de medio ambiente o tienen una afectación al medio ambiente? ¿Cuáles tienen temas sociales? ¿Cuáles tienen temas de gobernanza? Y les va a ocurrir que gran parte de los riesgos tiene uno o más de estos componentes asociados. Los riesgos no están aislados de las temáticas ESG, por el contrario, están muy relacionados. Y lo último, lamentablemente tenemos que hacerlo una y otra vez. Vamos a tener que repetir este ejercicio todos los años, cada vez que ocurra algo, cada vez que muevo mi estrategia, cada vez que el entorno cambia. Entonces tenemos que ser súper ágiles, rápidos en capturar esta información y volver a hacer el ciclo una y otra vez. Una de las preguntas que nos hicieron para esta conferencia era ¿cuáles son los principales riesgos que están siendo afectados por ESG? Si miramos los 9 que tenemos acá en el costado izquierdo, no es nada distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Tenemos problemáticas del costo de financiamiento, lo vimos con Constanza, está creciendo esto, necesitamos, el que no se suma a los temas verdes, le va a costar más el financiamiento sí o sí. Tenemos gestión de proyectos, hoy día los proyectos por temas ambientales, por temas sociales, se caen. Ya no podemos pensar que no. Tenemos una vasta experiencia de proyectos que se caen por temas ambientales y sociales. Tenemos cambios o variaciones en nuestras operaciones. El uso del agua, el ser carbono neutral, está movilizando que mi forma de operar, mi forma de trabajar, tenga que cambiar. Tenemos pérdida de continuidad operacional, lo mismo que en el anterior, tenemos problemas medioambientales, sociales u otros que lo han llevado. La comunidad se hace presente cada día más, por costumbre, porque sabe que es bueno o porque realmente está asociada a mí. Los stakeholders están presentes día a día. Tenemos que participar con ellos. La gestión del tercero y esta cadena de suministro extendida es clave. Hoy día hablamos de derechos humanos, me tengo que hacer cargo de a quién yo le compro y a quién yo le vendo. Ya no puedo decir, este es mi producto y qué bueno por el resto. Tengo que hacerme cargo de esto. Tenemos cambios regulatorios, vimos la 461, no va a ser la última norma, lo más probable es que sigan apareciendo más. En temas ambientales cada día son más exigentes, así que vamos a seguir trabajando con ello. Pérdida de valor accionario ocurre, va a seguir ocurriendo si no me sumo a esto, si tengo incidentes, si tengo materializaciones de riesgos tanto sociales, ambientales, de gobierno o hasta otro tipo de riesgos, voy a perder valoración. Y el que dejamos ahí en el medio habla de la divulgación. Lo vimos con los estándares de divulgación, se viene fuerte, se viene una presión, el mercado quiere saber qué estamos haciendo, entonces yo tengo un riesgo de divulgar mal, pero también tengo un riesgo de greenwashing, que es el único riesgo que podríamos decir es nuevo, porque hoy día estamos todos motivados a comprometernos a distintas cosas. Pero el que se comprometa y no tenga cómo sustentar el compromiso y cómo responder a él, puede caer en un greenwashing. Y ese es el gran temor que tenemos hoy día, porque miramos las noticias y todos los días,
y yo creo que todos lo ven, sale empresa X se compromete a ser carbono neutral en el 2030. Empresa X no va a fabricar más autos con motor a combustión al 2030 y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar el 2030 cuando esas expectativas, esos compromisos no se puedan cumplir? Cuando hagamos compromisos que sean vacíos o cuando yo por cumplir saque una memoria integrada, un reporte sin el sustento. Y ahí viene una pregunta hacia auditoría interna. ¿Cómo yo puedo asegurarme que lo que estoy reportando es verdad? Que tengo una data sólida que me sustenta esto. Porque en algún momento va a llegar la inversa, nos van a decir, perfecto, usted dijo esto. Ahora yo quiero ver por qué lo dice, cómo lo dijo y dónde está el fundamento de fondo. Y ahí yo creo que viene el gran problema. No podemos creer que esto es solo marketing, que este marketing verde. Necesitamos asegurarnos que se está haciendo de buena forma, que estamos seguros de lo que estamos reportando. Ya para ir terminando, tenemos ahí el reloj que nos está presionando. Así que tenemos 7 grandes temas que nos pueden ayudar como grandes desafíos. Uno es abordar realmente el cambio climático. No es solo la moda, no es solo tener que decir, oye, yo soy carbono neutral o yo mido mi huella de carbono, sino es abordarlo de forma concreta, tomar el cambio climático y analizar cuáles son esos riesgos, cómo está afectando mi estrategia. Y eso yo creo que les va a hacer mucho más sentido cuando lo hagamos de verdad, cuando el área de sostenibilidad no sea un área aislada que viene una vez al año a presionarme para sacar el reporte integrado, sino cuando el área de sostenibilidad sea parte de la toma de decisiones, igual que el área de riesgo. Segundo punto, hay un aumento de la presión pública y política. Estos temas se van a complejizar cada vez más. Tenemos normativas, hay distintas políticas que están asociadas a esto y esto va en aumento, difícil que vaya bajando. El tercero, yo creo que a los que hacen auditoría interna les parece interesante. ¿La tecnología acelera la gestión? Sí, todo el rato, pero necesitamos ocuparla como un apalancador. Nos tiene que asegurar, nos tiene que apoyar en esta gestión. O nos vamos a ir complicando más, porque vamos a ser más débiles, vamos a trabajar mucho más el planilleo, más el Excel, el cuadernito, y en algún momento vamos a tener algún problema mayor por no poder sustentar nuestros datos. Entonces, el uso de tecnología va a ser clave en esto. El otro va con la estandarización de lo que vamos a divulgar. Tengo que tener un método, una forma de hacerlo de forma correcta. No puedo todos los años cambiar, tengo que hacerme comparable, tengo que ir creciendo a través de los años. Si no tengo una estandarización, si trabajo todos los años de forma distinta, difícilmente el mercado nos va a apreciar lo que estamos divulgando porque no nos va a poder comparar, no va a poder hacer claro lo que hemos hecho bien o hemos hecho mal. Ya en el quinto vamos a ver que hace unos años hablamos de que riesgo tenía que ser parte de la toma de decisiones, de inversión. Necesitábamos decir, oye, yo invierto para mitigar un riesgo, para gestionar un riesgo. Hoy día necesitamos que esa inversión ya no es solo riesgo. Tengo que ponerle una patita que diga riesgo y es ESG. Tengo que gestionar inversión a través de estos criterios. Si sigo poniendo el resultado financiero como el único criterio, no vamos a tener inversión de calidad que nos ayude a mitigar estos distintos riesgos y voy a estar expuesto cada día más a los distintos que pasan. El punto 6 yo creo que es uno de los más complejos. Lo vemos acá, lo vemos en gestión del riesgo, lo vemos en compliance, lo vemos en distintos puntos. Necesitamos que la meta, que la compensación de los ejecutivos y de la organización no sea solo por el resultado. No es solo a cuánto llegué, sino por qué y cómo llegué a ese resultado. Ya no nos importa solo la cantidad de toneladas de cobre que sacamos, sino que no hayamos generado un impacto ambiental, que hayamos hecho una retribución social, que hayamos mantenido mi planta, que hayamos hecho el trabajo como correspondía. Entonces necesitamos hacer parte de la compensación del bono, el trabajo ESG, el trabajo de gestión del riesgo. Mientras no lo hagamos, podemos caer en mucho incentivo perverso, premiar el resultado final sin un foco del cómo lo estoy haciendo. Y eso es una problemática compleja y que no ha sido mitigada en el paso de los años. Seguimos viendo organizaciones con mucho premio, con mucho bono al resultado final. Y el otro es, si hago todo esto, tengo que tener un foco en personas, en bienestar, en diversidad, en inclusión. Sería muy extraño que una organización me diga, soy totalmente ESG y no me preocupo las personas de la interna, de la diversidad, de la inclusión, de la equidad. Así que tengo que hacer este cruce entre estos puntos. ¿Y qué viene? Ya con esta terminamos, la última es, vienen mayores exigencias para todos, pero principalmente para el directorio, porque son los que van a tomar decisiones. Van a ser los que vamos a ir a presionar, a buscar información.
Si el directorio no está capacitado, si no mejora su conocimiento, si no entiende lo que es ESG, no entiende lo que es riesgo, no entiende lo que es fraude, como decía en la presentación anterior, difícilmente vamos a tener alguien que nos dé un mensaje, un tono que nos mantenga la organización alineada. Necesitamos el directorio. El punto número 1 debe ser la prioridad de todos los que hacemos gestión del riesgo, auditoría, sostenibilidad, convencer, culturizar al directorio para que ellos nos apoyen en permear la cultura de riesgo a la organización. Segundo, va a haber mayor presión de información. Les van a pedir más información a sus empresas cada día más. Y cada día gente que está más alejada. Las inversiones, los fondos de inversión, en la comunidad y el resto siempre va a pedir un poco más. Tenemos que estar preparados para poder entregar esa información. Así como tenemos el greenwashing por un lado, que es decir algo que no puedo sustentar, también podría caer en el riesgo de me estoy quedando corto, estoy divulgando menos de lo que están esperando de mí. Por el otro lado, lo vimos antes, vienen más regulaciones, viene mayor cantidad de estándares, viene fiscalización. Tengo que tener un modelo robusto que me proteja ante la fiscalización. Sería lo peor que nos puede pasar decir yo soy una empresa verde y termino siendo cuestionada por greenwashing o por una mala gestión del riesgo. Tengo que ser totalmente alineado entre mi propósito y mi forma de actuar. Y el último es tomar el cambio climático como un tema de fondo. No es medir huella de carbono y huella del agua. Es hacer testeos, es hacer stress test y pensar cómo nos va a afectar el cambio climático en 2 años o en 2 grados o en 5 grados en 10 años más. Es pensar una organización a largo plazo. La huella de carbono hoy día es un punto, una foto actual. Necesitamos ver cómo nos va a pegar esto en 5 o 10 años. Las estrategias se construyen a 5 o 10 años. Sería muy extraño que yo solo piense en el presente. Eso. Muchas gracias. Damos un gran aplauso a Pablo. Tenemos un par de preguntas para ustedes, para que las puedan contestar en conjunto o individualmente. Interesante todo el contenido que nos han entregado. Ponen varios puntos sobre la mesa y harto sentido de urgencia en esta temática. Hoy día un problema materializado en ESG puede botar una compañía. Hoy día los clientes están tomando decisiones de a quién le compran y con qué contrato hacen basado en estas temáticas. Así que es súper interesante lo que nos compartieron. 2 preguntas. La primera, una empresa que no hace gestión en ESG, ¿cuáles son los riesgos a los cuales se enfrenta? Sí, sí. Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que un poco de lo que iba contando Pablo y lo que abordamos a lo largo de toda la organización es un riesgo, puede generar implicancias financieras muy importantes, obviamente puede no atender a las necesidades de sus grupos de interés, puede no cumplir con las expectativas de información de los inversionistas, puede no acceder también a condiciones comerciales especiales o más que especiales, pero hoy día la banca también está muy preocupada y está elaborando sus propias estrategias de descarbonización en sus portafolios y está teniendo sus propias metas. Y eso obviamente va a generar modelos de engagement donde le va a pedir a sus clientes también subirse a ese carro y obviamente van a tener ciertas condiciones comerciales que van a ser distintas para empresas que tienen un mayor desempeño ESG como empresas que no. Y por otro lado, bueno, hay todo un tema también, como decía Pablo, las últimas reflexiones, lo que es también la retención del talento, la atracción del talento. Hoy día una empresa, un trabajador, y también lo hablo por mí, quiere trabajar con propósito, con una empresa que hace bien las cosas, que es responsable. Y yo creo que a la larga también lo más importante es que se pierden la visión de las oportunidades. Porque esto también, veámoslo, no solo desde el punto de vista de los desafíos que tenemos del trabajo que hay que abordar en materia ESG, sino que también es una oportunidad. Es una oportunidad de repensar el negocio, es una oportunidad de ver nuevas oportunidades de negocio, es una oportunidad de utilizar la tecnología, la innovación, de eficientar costos. Por lo tanto, se pierde todo eso, que yo creo que es muy importante. ¿Algo que aportar, Pablo? No, yo solo iba a completar, decir, el que no hace ESG hoy día se va a quedar fuera del mercado. Yo creo que hay que ser súper honesto. El mercado poco a poco te va a ir corriendo, te va a ir apartando y uno no puede querer ser el que queda solo, a no ser que sea muy exclusivo, pero de una u otra forma el mercado te lo exige y te va a presionar hasta sacarte o sumarte. Bien, excelente. Segunda pregunta, ¿cuáles son las prioridades para implementar un modelo de ESG? ¿Cuáles son las prioridades y las recomendaciones que ustedes dan también en base a su experiencia? Sí. Ahí, bueno, yo creo que ahí Pablo va a entrar en mejor, pero nosotros lo que hemos visualizado es que foco en la gobernanza,
en el establecimiento de una estructura que permita tanto aguas arriba como aguas abajo, es decir, que el directorio pueda entender estos temas, pueda ejercer un rol de supervisión en estos temas y pueda establecer hacia abajo los lineamientos de manera de dar transversalidad a los temas de sostenibilidad, que no esté solo alojado en un departamento, en un área, sino que todos hoy día tienen un rol que tomar, roles y responsabilidades, que eso también permita asignar roles y responsabilidades. Y yo creo que ahí, no sé, Pablo, si me puede complementar, pero los incentivos. Yo creo que lo que decía Pablo, los incentivos, dentro de una estrategia de sostenibilidad, asegura de cierta forma que lo que realmente la empresa dice que está haciendo, se va a hacer. Entonces, yo creo que los incentivos también son muy claves para la ejecución de una estrategia de negocio en sostenibilidad. Gracias. Yo creo que podemos englobar esos tres en cultura. Yo creo que va a ser clave generar una cultura para poder tener el mensaje del directorio, los roles y responsabilidades y materializarlo en un incentivo. Si tenemos una cultura organizacional ad hoc a esto, vamos a poder lograr permear. Porque yo podría hacer los tres elementos que mencionó María Constanza, pero sin cultura van a estar siempre desalineados, rebotando, un poco aislados. Necesitamos este eje central que es la cultura de gestión del riesgo sostenible. Podemos ponerle el nombre que queramos, pero necesitamos tener una cultura que mantenga estos elementos alineados y amarrados. Muy bien, Pablo, María Constanza, le agradecemos mucho el contenido que nos han traído, muy interesante. Un gran aplauso, por favor, para ellos. Gracias. ¿Por dónde quedan? Ah, perdón. Tenemos un regalo también. Muchas José Luis gracias. Fernández, director del Instituto de Auditoría Interno de Chile. Pablo te lo entregó abajo. Hace entrega los regalos Gracias. respectivos. Muchas gracias, un aplauso. Gracias.